Buenos días, damas y caballeros, y bienvenidos a la parte 2 y 3 de mi video sobre la historia de Francia. Estoy usando una nueva aplicación para grabar esto, entonces ojalá salga bien. Ya no estoy usando Zoom, ya estoy usando algo distinto, entonces ojalá salga bien. Si algo está como raro, solo sepan que es más probable que es por eso. Bueno, entonces cuando terminamos hablamos sobre Francia en la antigüedad y en la parte y la primera parte de la Edad Media. Vimos como una confederación de las tribus llamados los francos invadieron a las tierras de las Galias en el Imperio Romano, establecieron el reino de los francos, se convirtieron al catolicismo y y tuvieron un renacimiento bajo Carlomagno. Cuando terminamos, los franceses pues, Francia se había partido en tres, entre Francia occidental, Francia central y Francia oriental, y nos vamos a concentrar en Francia occidental. Em, a medida que pasaba el tiempo, Francia Occidental se llamaría solamente Francia, porque la otra parte se llamaría Lotaringia y después, y la otra sería Alemania, Italia. Entonces, de aquí en adelante, Francia es Francia el país moderno como lo conocemos. También, si se acuerdan, en la última parte del primer video, el reino de la corona francesa se volvió una posición electiva, donde los príncipes decidían quién iba a ser el próximo rey de Francia. Eh, y no, y no los y no era como primogenitura. Eventualmente la primogenitura volvería, pero eso ya tardará unos siglos. Si se acuerdan, la, la monarquía de la dinastía carolingia se acabó en 987 cuando Odón I de la dinastía robertina fue elegido. Luego llegó su hijo Roberto I y luego un pariente que se llamaba Hugo Capeto. Y él fundó la dinastía capetana, que es la dinastía eh, que gobernó a Francia y es la dinastía ancestral de la dinastía de Borbón, ¿no? Entonces, de la familia de Borbón. Entonces aquí es vagamente donde empieza la dinastía francesa, pero todavía no es la dinastía específicamente de Borbón. Es solamente los ancestros de la dinastía de Borbón que conocemos de Francia y España hoy en día. Aquí también empezamos a ver la flor de lis, que en teoría creo que debe ser un lirio de los valles, que significa la pureza y la santidad en la religión cristiana, pues en el catolicismo específicamente. Y eventualmente llegaría a ser el símbolo de Francia. Y de hecho Francia eventualmente tendría el apodo la hija mayor de la iglesia, porque Francia y especialmente los reyes de Francia eran muy devotos, especialmente durante la Edad Media. ¿Y qué significa la Edad Media? Pues hablemos de eso. La Edad Media es un término increíblemente genérico que describe a un periodo de 1000 años alrededor del mundo. O sea, la Edad Media en el siglo V y en el siglo XII no es la misma Edad Media. O sea, entonces, ¿por qué es cuando pensamos en la Edad Media, pensamos en castillos, monasterios, catedrales, caballeros, reyes, princesas, dragones? ¿Por qué es? Pues en gran parte se debe a Francia, porque Francia es como
el modelo de un reino medieval, o sea, es el reino medieval típico. En Francia se empezaron a ver los castillos, en Francia se desarrolló la caballería, en Francia se desarrolló la tradición del monasticismo en el occidente, en Francia se desarrollaron las catedrales góticas. O sea, si uno piensa en Europa en la Edad Media, especialmente más adelante en la Edad Media, uno piensa en Francia al fin y al cabo y en las cosas que Francia influyó al resto del mundo, por ejemplo, a Inglaterra. Entonces, hablemos de eso. Pues, número uno, los castillos. Los castillos comenzaron como unos fuertes encima de unas montañas. Por ejemplo, había una aldea rodeada por paredes y luego más allá de la aldea había una colina y en la colina se construía un fuerte, o sea, una torre rodeada por otras paredes. Eventualmente, y esas paredes eran hechas y todo era hecho de madera, o sea, ya estamos en el siglo octavo, o sea, durante todo esto, ese es el castillo. Un fuerte encima de una colina y una aldea rodeados por murallas. Eventualmente, los castillos se volverían más y más desarrollados. O sea, eventualmente, ¿y por qué no hacemos que la torre sea hecha de piedra? Porque es más fuerte. Y después, ¿qué tal las murallas? ¿Y qué tal si agregamos una torre aquí y otra por allá? ¿Y por qué no hacemos este estilo distinto? Entonces, eventualmente los castillos fueron a hacer unos pequeños fuertes hechos de madera, hacer unos castillos enormes, elegantes. Los castillos no eran lujosos, de hecho eran por lo general oscuros y medio claustrofóbicos, porque en teoría eran no solamente la residencia de los nobles, sino no estaban ahí para proteger a los nobles. También tenemos los monasterios. Aquí en el centro ven el monasterio de Cluny, que es el monasterio más famoso de Europa Occidental, donde fue como un centro de la religión católica en Europa Occidental. Ustedes van a ver que yo me refiero a Europa Occidental mucho en esta serie, y es porque Francia es como el centro de Europa Occidental, o sea, y además es que cuando hablo de la Edad Media y el Renacimiento y y de todo eso, por lo general me estoy refiriendo a Europa Occidental, porque Europa Oriental y el Medio Oriente y el resto del mundo, por lo general tienen unos trayectorios históricos distintos. Pero el trayectorio de Francia está interconectado con la trayectoria del mundo occidental, o sea, de Europa como para Alemania, para el oeste. Bueno, y también tenemos las primeras catedrales góticas, que son las catedrales que son altas, con vitrales y con estas ventanas grandes. O sea, aquí a la derecha tenemos a la catedral de Saint-Denis en París. Y básicamente era una era una evolución, pues era un estilo nuevo que fue introducido por unos arquitectos, porque antes las iglesias eran oscuras y claustrofóbicas y con ventanas muy pequeñas, porque la tecnología seguía siendo la tecnología que tenían en el Imperio Romano, donde no sabían cómo hacer los arcos, no sabían cómo mantener pues como tener un edificio alto, pues un techo alto, o sea, pues o no se sabía, pero eventualmente a medida que pasaba la arquitectura, empezaron a tener pues a medida que pasaba la tecnología y se avanzaba, empezaron a tener más habilidad para construir hacia arriba y para construir ventanas más grandes con vitrales. Y la idea era que entrara la luz y para que la gente mirara para arriba, que ahí es donde está el cielo, con las luces y los vitrales. Y ahí se desarrollaron las iglesias góticas. También en Francia se desarrolló el concepto de los caballeros y la caballería. Si ustedes se acuerdan, les dije que Carlomagno introdujo este concepto con su grupo de soldados montados a caballo con armadura pesada. Eventualmente, estos soldados y sus sucesores
se volverían más y más avanzados y desarrollarían como una identidad distinta, la identidad del caballero. Un caballero por lo general era un noble de bajo rango o un hijo de un noble de, de un rango más alto. O sea, por ejemplo, el hijo del duque es un caballero, o el hijo del conde es un caballero, o también uno sin ser hijo de duque o conde, pero sigue siendo noble, puede ser un caballero. Un caballero, al fin y al cabo, era un soldado con armadura pesada que montaba a caballo. em, y por lo general tenía un castillo o una mansión en el campo. O sea, era un noble pero pequeño. Eh, Eventualmente la caballería llegaría a simbolizar algo más de simplemente ser un noble con armadura pesada y un caballo, sino que se volvió como una filosofía con el código de la caballería, o sea, con el valor, la justicia, la fe, la defensa, humildad, generosidad, templanza, lealtad y nobleza. En teoría, un caballero debería ser emblemático de estos valores. Y de ahí se desarrolló el concepto de ser el caballero. Em, y también es importante hablar del feudalismo, porque el feudalismo es un concepto importantísimo para entender no solamente a Francia, sino la Edad Media en general. Tenemos este concepto que el feudalismo era simplemente el rey está a cargo y luego los nobles y los caballeros y los campesinos y cada uno oprime al que está abajo. Y aunque eso es verdad de cierto modo, es mucho más complicado. O sea, uno cree que el que tiene más responsabilidad es el de abajo y el rey no tiene responsabilidad. Pero no es así. El feudalismo era al fin y al cabo un sistema muy complejo de contratos sociales y políticos. Por ejemplo, uno es un campesino. Em, ok, sí. Eres un ciudadano romano en una ciudad por ahí en Milán, por ejemplo. Pero están invadiendo los bárbaros en el siglo V y tú tienes que escapar de los bárbaros. Bueno, coges tus posesiones, el dinero que tienes y te escapas. Te escapas al campo donde hay alguien rico con su finca o su o su casa en el campo con unas tierras para cultivar. Y dices, y como necesitas trabajo y protección, dices, si, si puedo cultivar estas tierras para usted, por favor me puedes proteger de los bárbaros, de los enemigos, de los criminales. Em, y, y de ese modo hay como se forma un contrato donde el pobre tiene que trabajar por el rico y el rico que es el dueño de las tierras le da protección. Y eso a medida que pasaban los años y los siglos se volvió una relación más oficial, donde uno es el campesino que le debe lealtad, le debe trabajo, le debe impuestos y le debe comida al noble. Mientras tanto, el noble te permite que cultives su tierra, te permite que vivas en su tierra, te permite que tomes un porcentaje de lo que cultivas para ti mismo y tu familia y te protege, porque el mundo medieval es un mundo asustador, o sea, con violencia y guerras, entonces un campesino no puede sobrevivir solo, le tiene que pedir lealtad al noble, porque el noble con su ejército y su castillo te puede proteger. Y de ese modo empieza la relación entre el campesino y el noble, que usualmente era un caballero o un conde o un duque o algo así. Bueno, entonces, digamos que tu noble, ya estamos por ahí en el siglo XI,
en Francia, digamos, o más adelante, tu noble es un caballero. Bueno, este caballero le debe servicio militar e impuestos al noble del rango más alto, o sea, al conde. Y el conde a cambio le da honores, tal vez le da honores y protege al caballero. Y el conde le presta servicio militar e impuestos al duque y el duque le protege em, y le da honores al conde. Y el duque y los otros duques le deben lealtad, impuestos y servicio militar al rey, que en teoría es el noble más poderoso. Y el rey le da, en teoría es el que debe proteger a todos los nobles en este mundo asustador de la Edad Media. ¿Entienden? O sea, no es uno que está encima del otro, que está encima del otro, que está encima del otro. No, es unos contratos hechos por necesidad para sobrevivir en este mundo. Y algo importante para entender es que el rey no es el único con un ejército. El rey tiene el ejército más grande del reino, pero todos los condes, duques, caballeros tienen sus propios ejércitos, aunque la mayoría son campesinos y son mucho más débiles y pequeños que los del rey. Pero un rey puede derrotar a cualquier noble en el reino solamente, pero un rey no puede derrotar a varios nobles a la vez si hay una guerra civil, porque así no funciona. O sea, el rey no es el ejército. El rey tiene un ejército personal y todos los nobles tienen ejércitos personales también. La gran mayoría son solamente campesinos con lanzas que tienen que prestar servicio militar. Segundo, el rey no es absoluto. Es una idea que la gente tiene gracias a las películas y a la cultura general, pero el rey en esta época es, no es el dictador, no tiene poder absoluto. El rey, el rey en teoría tiene que respetar la independencia y los derechos de sus nobles. Y además el rey tiene que respetar a las leyes de la iglesia, porque la iglesia es una estructura completamente separada del feudalismo. La iglesia tiene su propia jerarquía, la iglesia tiene sus propias reglas, la iglesia tiene sus propias leyes y, y la iglesia son los embajadores de Dios. Entonces el rey tiene que obedecer a la iglesia. Entonces, eh, entonces eh, el rey no es el que está encima de todo el mundo, sino que el rey simplemente es, es el noble más poderoso que debe proteger a los nobles menos poderosos y que tiene que obedecer las leyes de la iglesia. Eventualmente, ya en el Renacimiento, más adelante, los reyes empezarían a tener autoridad absoluta y vamos a discutir eso más adelante en este video, pero por ahora, en la Edad Media, el rey no es absoluto y el rey sí le debe lealtad a la iglesia y le debe y tiene que respetar los derechos de los nobles. Ok, pero ya volvamos a la historia. Si ustedes se acuerdan, eh, en el último video, el rey de Francia le dio la tierra que se llama Normandía a unos vikingos. Y esos vikingos tenían como eventualmente se asimilaron a la cultura francesa y se llamaron los normanos. O sea, tenían como la cultura francesa, la religión católica, pero con el espíritu aventurero de los vikingos. Y uno de esos vikingos, pues uno de esos normanos, que se llamaba Guillermo, un día, por razones complejas, conquistó a Inglaterra y se declaró el rey Guillermo el Conquistador de Inglaterra. Y esto causó una relación muy complicada porque Guillermo era el duque de Normandía, que ven esta parte roja por aquí. Y el duque de Normandía es un vasallo del rey de Francia, entonces le debe
impuestos y lealtad y servicio militar al rey de Francia. Pero como Guillermo se declaró rey de Inglaterra, él, él decidió que ya él es un rey independiente y Normandía le pertenece a él, entonces Normandía e Inglaterra no le tienen que prestar servicio militar y todo eso a Francia. Mientras tanto, Francia dice no, aunque eres el rey de Inglaterra, también eres el duque de Normandía y así eres un vasallo del rey de Francia. Entonces, le debes homenaje a Francia. Y esto eventualmente, esto llegaría a varios conflictos durante los siguientes siglos entre Inglaterra es independiente o es parte de Francia. Y por el resto de la Edad Media, Inglaterra y Francia estarían luchando varias guerras distintas para decidir quién iba a dominar a quién. Porque además, unas décadas después, Eleanor de Aquitania, que gobernaba todo ese pedazo rojo aquí, aquí abajo, que se llamaba Aquitania, ella se casó con el rey de Inglaterra. Y así, y como tuvieron hijos, el territorio de Aquitania, más Normandía, más Inglaterra, le perteneció al rey de Inglaterra. Entonces Francia, como ven aquí, queda pequeña e aislada. Entonces hubo un rato en que Francia ni siquiera controlaba a la mayoría de Francia. O sea, esto, o sea, como y aún así Francia todavía creía que Inglaterra le rendía homenaje a ellos. Y entonces, como pueden ver, esa situación donde Inglaterra tiene control de la mayoría de Francia y Francia cree que Inglaterra le debe homenaje a ellos, eso causaría varias guerras. A medida que pasaron los siglos, Francia conquistaría a la mayoría a Normandía y a la mayoría de Aquitania. Pero siempre había como esta idea de que Inglaterra y Francia deben estar unidas de cierto modo. Y esto culminó con la Guerra de los 100 años. Gracias a matrimonios políticos y todo eso, eh, el rey de Inglaterra eh, se declaró rey de Francia, o sea, él dijo, tengo ancestros franceses después de la realeza francesa y yo debo ser el rey de Francia. Entonces él se declaró rey de Francia y luchó una guerra contra el rey de Francia de verdad, que se llamó la Guerra de los 100 años. Eventualmente ambos reyes morirían y serían seguidos por sus hijos y sus nietos. Y ese título, la Guerra de los 100 años, no es completamente honesto, porque no era una sola guerra, eran varias guerras. O sea, la guerra luchaban una guerra por 5 años, después descansaban otros 5, después luchaban por 10 años, después descansaron otros 10, después lucharon por 20 y descansaban 5. O sea, eran una serie de guerras, todas con la misma intención. O sea, todas eran como Inglaterra intentando conquistar a Francia o Francia intentando quitarle los territorios a Inglaterra. Em, pero al fin y al cabo eran varias guerras distintas, pues varias guerras pequeñas distintas que se lucharon a través de 100 años. En un lado tenemos a Francia con los caballeros y como siendo el, el reino religioso de Europa en esta época. Y por el otro lado tenemos a Inglaterra, que tienen la bandera de los 3 leones de Inglaterra, más la bandera de Francia, como para simbolizar que el rey de Inglaterra se creía rey de Inglaterra y de Francia. Y también fueron apoyados por Borgoña, que estaba a favor del rey de Inglaterra. Eh, tal vez el evento más famoso de la Guerra de los 100 años que nos pertiene a nuestra historia
es Juana de Arco. Juana de Arco fue una campesina adolescente en Francia que empezó a tener visiones de los ángeles y los santos y que le ordenaron a rescatar a Francia de los ingleses en el nombre de Dios. Y entonces ella, disfrazada de hombre, se fue hasta París, conoció al rey y le pidió que le ayudara, pues que le diera el poder para luchar contra los ingleses. Y como había una profecía que una muchacha joven iba a salvar a Francia en su momento de necesidad, el rey le dio lo que necesitaba. Entonces ella fue a luchar contra los ingleses. Tuvo sus éxitos, pero al fin y al cabo fue capturada por los ingleses y la quemaron en la hoguera por bruja. Después de su muerte, los franceses hicieron otro juicio para definir si era santa o bruja y dijeron que era santa. Entonces, varios siglos después fue canonizada. Eh, y poco después de su muerte, por fin se terminó la guerra con la batalla de Castillón. Em, la batalla de Castillón tuvo varios efectos. Pues el final de la guerra tuvo varios efectos. Número uno, Francia empezó a tener un ejército profesional. Porque en la Edad Media los ejércitos son los caballeros, sí. Hombres entrenados profesionalmente, sí, pero pocos. La gran mayoría de los ejércitos eran campesinos que fueron forzados a luchar y prestar servicio militar para sus nobles. Después de esta batalla, Francia hizo un ejército profesional que podía luchar en nombre de Francia y solamente para Francia, no para el noble, no para cualquier duque, sino para Francia. Un ejército profesional es importantísimo, es muy raro en esta época. Número dos, la guerra, la guerra como que tuvo el efecto de hacer que Francia sería vista como la potencia principal de Europa Occidental. O sea, Francia quedó pintada como el país que venció a los ingleses y y salió más grande de que había estado jamás. O sea, Francia pudo reconquistar a todas sus tierras anteriores, conquistó al sur en Toulouse, conquistó a los bretones en el noreste, en el noroeste. O sea, Francia quedó lista, próspera y grande y poderosa. Entonces, de aquí en adelante, Francia sería la potencia principal en Europa. Y tercero, como les dije en el video sobre Gran Bretaña, esta guerra acabó con las ambiciones continentales de Inglaterra, porque Inglaterra siempre había querido conquistar a Francia y ser reyes de Inglaterra y de Francia y ser una potencia en el continente europeo. Pero ya han perdido a Normandía y Aquitania, entonces ya Inglaterra no tiene nada en el continente. Entonces Inglaterra de aquí en adelante tiene que encontrar otra forma de ser una potencia mundial. Y eventualmente, unas décadas después, pues unos siglos después, encontraría esto en las Américas y más adelante en África y la India. Entonces, esta guerra como que inspiró a Inglaterra a buscar un método menos convencional para volverse una potencia mundial y eventualmente la encontraría en ese modo. Pero concentrémonos en Francia. Eh, Durante la Guerra de los 100 años, Francia experimentó lo que se llama la peste negra. La peste negra es también conocida como Eusenia pestis. Es una bacteria que fue transmitida por las pulgas, que fueron transmitidas por las ratas. Eh, esta peste
fue originalmente traída a Europa por los mongoles, que lanzaron eh, cuerpos, o sea, cadáveres llenos de esta enfermedad que fue transmitida por las pulgas en las ratas, por encima de las murallas de una ciudad para infectar a la gente en esa ciudad para que se rindieran más fácilmente. Em, Como esta ciudad se localizaba en un puerto en el Mar Negro, era un centro de comercio. Entonces los barcos de Venecia y Génova navegaron desde esta ciudad todavía infectados hacia sus tierras en Italia y de ahí se transmitió por Francia, por Italia, por todo el mundo básicamente. O sea, empezó en esa ciudad con los mongoles en Ucrania y llegó a transmitirse por todo el mundo. Uno, los síntomas son tos, náusea, vómito, fiebre, sudor, eh, y todos los síntomas comunes, más eh, unas, unas marcas negras, infladas y rojas por todo el cuerpo, que rascan horrible y no se sacan. Además, esta enfermedad con los estándares de higiene tan bajos y con la medicina tan mala como estaba, uno podía amanecer bien, infectarse en la hora del desayuno, empezar a experimentar síntomas a la hora del almuerzo, luego estar en la cama a la hora de la comida sin poder moverse y antes del atardecer estaba muerto. O sea, así de rápidamente actuaban los síntomas. Llegó a tal punto en que se murió el 50% de la gente de Europa. Imagínate, el 50% de la gente en Europa. O sea, eh, aldeas completas fueron aniquiladas en menos de una década gracias a esta peste. Y la cosa es que la gente no sabía de dónde venía. O sea, por lo menos ahora sabríamos que es una infección que está causada por bacterias, pero no sabían. No sabían, era algo completamente distinto. Em, y sí, algunos se habían precauciones hacia los doctores, por lo menos se llenaban, pues sabían que era transmitida por algo en el aire. Entonces se protegían con máscaras y se ponían hierbas que olían bien en las narices para protegerse, pero aún así no era suficiente. Entonces se murieron mucha gente, se murió mucha gente. Eh, sí. Eh, Y esto es algo muy malo y muy bueno al mismo tiempo. Malo porque obviamente mató a la mitad de la gente de Europa, pero bueno porque fue una causa directa de la prosperidad en lo que se llama el Renacimiento. Bueno, entonces ya llegamos a la era de el Renacimiento y el absolutismo. Ya estamos saliendo de la era medieval y llegamos al mundo moderno, o al mundo moderno temprano e inicial. Eh, a ver, entonces, ¿qué es el Renacimiento? Pues el Renacimiento surgió gracias a dos fuerzas. Número uno, nostalgia por el Imperio Romano. Eh, Europa, como saben, después de la caída del Imperio Romano Occidental, Europa entró en la era medieval, que aunque al principio, los primeros 2 o 3 siglos eran muy caótico, por lo general, la calidad de vida después de la caída del imperio mejoró para mucha gente porque no había tanta violencia y porque vivían en grupos pequeños donde no había y no tenían que preocuparse por la corrupción política tremenda del Imperio Romano Occidental.
pero por lo general la tecnología sí como que bajó un poco los siglos después del Imperio Romano y Europa se fragmentó políticamente. Pero a medida que pasaron los siglos, Europa se empezó a restablecer tecnológicamente, políticamente, y llegó al punto en que Europa, especialmente después de las cruzadas, pudo comerciar e interactuar más con el Medio Oriente, con el Imperio Bizantino, con, eh, con el África, inclusive con Asia, pero obviamente más difícil comunicarse con Asia. Y gracias a estas ideas, Europa empezó a tener como un, un resurgimiento cultural donde ya no estaba tan aislada y empezó a querer como volver a la idea de Europa, pues del Imperio Romano, porque habían interactuado con los bizantinos y los bizantinos eran el Imperio Romano. Y ellos sabían que ellos antes habían sido parte del Imperio Romano también. Entonces querían como recapturar un poco de esa grandeza. Entonces de ahí empiezan a ver las estatuas en mármol que uno ve en Roma y el estilo neorromano en el arte y empezaron pues, a idealizar a los héroes y a los dioses romanos. eh, y, y Y como que ahí como que empieza el movimiento de tenemos que renacer, porque en el siglo XV, por ahí, siglo XV, XVI, los filósofos, los inteligentes pensaron que Europa había decaído, porque miraban a la grandeza del Imperio Romano y miraban al mundo tan mundáneo que conocían en la Edad Media y pensaron que el mundo había decaído durante la Edad Media y no y querían como volver a esta versión ideal del Imperio Romano en su altura. Pero lo que había causado la decadencia de Europa era el Imperio Romano tardío, no era la Edad Media. Si algo la Edad Media fue un periodo de lento pero tremendo progreso tecnológico, político, social, económico para Europa. O sea, en sí, la Edad Media fue su propio renacimiento, solo que más lento y menos icónico. Pero la gente del Renacimiento en esta época no lo sabía, porque el mundo medieval para ellos era el mundo común y corriente. Ellos querían volver a esta versión idealista del Imperio Romano. Pero eso principalmente fue en el sur. Pero entonces la segunda razón por qué pasó el Renacimiento fue económico, porque después de la peste negra, como se habían muerto el 50% de las personas, de repente el valor del campesino común es mucho más de lo que era antes. Entonces, por ejemplo, si un campesino no quiere trabajar o quiere trabajar por menos impuestos o con más derechos, el, el noble le puede decir que no y le da la tierra a cualquier otro campesino que se presta. Entonces, de ese modo, por siglos, los campesinos tenían pocos derechos y seguían siendo muy pobres porque los nobles, porque no podían pedir más beneficios de los nobles, porque los nobles les daban la tierra para cultivar a alguien más y los dejaban sin nada. Pero ahora, después de la peste negra, ya no hay casi nadie para cultivar la tierra, porque la mitad de la gente se ha muerto. Entonces, si un campesino pide más beneficios o menos impuestos o más derechos en la tierra, el noble tiene que tomar esas peticiones pues en serio, porque si no, el campesino se puede ir y puede buscar tierra y trabajo en, en otro pueblo o en pues en otras tierras, porque siempre hay demanda para trabajo. Y lo que esto causó fue que ya los campesinos empiezan a ser vistos como personas, pues o sea, como personas con derechos, con el poder de negociar. em, y,
pues, y como personas valiosas, o sea, ya un campesino donde antes no valía nada, ya vale el doble para los nobles, entonces los nobles solo se empiezan a tener que tratar bien. Y además, y esto como que poco a poco empieza a causar más derechos para los campesinos, especialmente el derecho de transportarse, porque en la Edad Media eh, el campesino por lo general tenía que quedarse en las tierras de su noble. A veces no era regla, pero un campesino que va a ser mudándose a una ciudad donde no conocía a nadie y no está la familia. Pero ahora el campesino puede buscar empleo en las ciudades porque tampoco hay nadie en las ciudades. Entonces, si un campesino no quiere ser campesino, puede mudarse a la ciudad y conseguir trabajo como herrero o o carpintero, cualquier cosa que necesiten en la ciudad. Y esto como que empieza la modernización y la aceleración de Europa económicamente, porque ya de repente los... Porque ya de repente hay más movilidad social que en cualquier otra parte del mundo. Todavía por los estándares de ahora, la movilidad social sigue siendo relativamente baja, pero comparado con el resto del mundo era tremendo. Pues, el desarrollo de los derechos del hombre en el Renacimiento. Y es algo que es bastante complejo, entonces la gente como que lo ignora, pero es importantísimo. Es una de las razones por qué Europa llegó a ser tan influyente, porque fue, porque de este modo se pudo desarrollar y modernizar mucho, porque la gente se fue a las ciudades y la gente empezó a tener más derechos y potencial. Entonces en el Renacimiento, pues obviamente aquí hay fotos pues hay fotos y dibujos de arte del Renacimiento, la arquitectura del Renacimiento y pues y la moda del Renacimiento. Eh, el Renacimiento afuera de Italia fue mucho más sobrio que en Italia, o sea, no se ve como pues los frescos hermosos ni ni el arte elegante de gente desnuda. El Renacimiento en el norte sigue siendo mucho más religioso, más conservador y por lo general, como dije, más sobrio. Y una razón por qué pasó esto fue porque la reforma protestante. Pero sí, a mí, como ustedes probablemente saben, a mí no me cae muy bien la reforma protestante, pero es importantísimo para la historia del mundo. Eh, para dar un breve resumen, Martín Lutero, un abogado que se volvió monje, estuvo desatisfecho con la corrupción en la iglesia y por buenas razones, porque la iglesia, especialmente en esa época, era muy corrupta. Em, entonces empezó, él hizo una lista de protestas en contra de la iglesia. Y a medida que pasaron los años, Martín Lutero se volvió más y más radical y empezó a decir que, y comenzó con la iglesia no tiene el derecho de vender indulgencias. Y eso se convirtió en los sacerdotes no saben quién puede ser salvado. Y después se convirtió en un sacerdote no es nada especial. En teoría todos tenemos los derechos del sacerdote. Hasta también que cualquier puede interpretar la Biblia. Y después eventualmente llegó a no hay necesidad del Papa. Y cerca al final de su vida empezó a decir que el Papa era el anticristo. Entonces él creó unas ideas muy radicales que se propagaban por alrededor de Europa. Eh, como ustedes probablemente saben, las ideas protestantes se volvieron más fuertes en el norte de Alemania, Escandinavia y en Gran Bretaña. Pero por poco también se vuelven importantes en Francia. Pero ¿por qué es que Francia en teoría sigue siendo país católico? Por las guerras de religión. El protestantismo en Francia no era protestantismo pues común y corriente, o sea, luterano. El protestantismo en Francia era el calvinismo.
que básicamente creen que fue fundado por Juan Calvino, que vivió en Suecia. Y él creyó que no solamente, pues él creyó varias cosas. Número uno, obviamente el Papa no tiene la autoridad, los sacerdotes no tienen autoridad, sino que los que tienen autoridad son los mayores, o sea, eh, pues sí, los mayores, los viejos que son elegidos por la gente, ellos tienen la autoridad y no un sacerdote. Dos, creen en la predestinación, que básicamente, o sea, en el catolicismo, por ejemplo, uno, uno requiere la fe, los sacramentos y ser buena persona, hacer cosas buenas. En el protestantismo común y corriente, o sea, en el protestantismo luterano, los bautistas, incluso muchos evangélicos, o sea, la gran mayoría creen que uno no necesita necesariamente hacer cosas buenas, pero uno tiene que tener fe y tampoco necesariamente necesita los sacramentos. Pero el calvinismo es especial porque creen en la predestinación, donde Dios, el instante que uno nace, decreta que se va para el cielo o para el infierno, básicamente está destinado. Em, y no importa lo que uno hace, ni actos de caridad, ni la fe, ni los sacramentos, ni nada, nada puede afectar eso. Uno se va para el cielo o para el infierno, básicamente desde el principio. Si uno le pregunta a un presbiteriano, que pues los presbiterianos son calvinistas, o cualquier calvinista, pues ellos dicen que es más complejo, y para ser honesto no entiendo completamente porque la teología calvinista es bastante compleja y todavía dicen que uno debería ser buena persona, aunque al fin y al cabo la salvación no depende de si uno es buena persona, es muy raro. Eh, pero sí. Y por alguna razón, estas enseñanzas se volvieron muy populares en el mundo en esta época. Se volvieron populares en Suiza, en Escocia, que eventualmente se convirtió en la iglesia presbiteriana, y especialmente en Francia. Por muchas décadas, el calvinismo era increíblemente influyente en la política francesa. Y al establecimiento católico no le gustó eso ni cinco. Entonces esto eh, causó las guerras de religión. Las guerras de religión en Francia fueron una serie de guerras civiles y conflictos políticos entre la realeza, que era principalmente católica, o sea, la realeza católica y los nobles católicos, especialmente la familia de Guisa, contra los hugonotes, que eran el grupo de nobles protestantes, calvinistas. Em, el conflicto, pues, a medida que pasaron los años, el calvinismo llegó a Francia y empezó a crecer y volverse más potente. Eh, sí. Eh, sí, se puso más y más potente. Em, y llegó al punto en que los calvinistas se cansaron de la realeza católica, entonces un día pusieron pasquines, o sea, afiches, cartas, pues con anticatólicas por todo París, e incluso le pusieron uno en el cuarto del rey. Y el rey se enfureció, entonces como que empezó a perseguir a los calvinistas y los empezaron a quemar en la hoguera, entonces el calvinismo fue ilegal. Em, pero aún así, los calvinistas seguían practicando en secreto. Y llegó, pues debería llamarlos los hugonotes de aquí en adelante. Sí, los hugonotes, que eran el grupo protestante. Los hugonotes seguían practicando su religión en secreto. Y todo esto culminó con, pues la guerra oficialmente comenzó con el masacre de Wassy, donde eh, el duque de Guise, a ver, cómo es que se llamaba?
sí, Francisco, donde Francisco, el duque de Guisa, llegó a un pueblo llamado Huasi, donde encontró a unos campesinos haciendo un servicio calvinista en, en una granja, pues, o en una casa, y él les ordenó que se detuvieran, pero se rehusaron, entonces los masacró a todos. Obviamente demasiado violento, pero este evento causó una indignación tremenda entre todos los protestantes de Europa y esto como que empezó la primera guerra de religión en Francia. Eventualmente intentaron hacer una paz, pero la paz no pudo perpetuarse y volvieron a empezar más y más guerras. Eh, las guerras de religión en Francia son increíblemente complejas, con varias familias y varias generaciones, porque duró como 2 o 3 generaciones todo este lío. Eh, y hay traiciones y violencia y asesinatos y todo eso. Entonces, para simplificarlo, estos son los importantes. En el lado izquierda tenemos a los católicos, con Enrique II y su esposa Catalina de Medici. Enrique II se moriría joven y Catalina de Medici estuvo a cargo de Francia mientras que sus hijos crecían. Ella también era muy católica, pero más moderada, o sea, ella no estuvo como a favor de los excesos violentos de la familia de Guisa, pero pero también quería una Francia católica, entonces ella como que permitió mucha de la violencia política que se perpetuó en el lado católico en Francia, pero también intentó iniciar los tratados y las treguas entre los protestantes y los católicos por varios años, hasta que eventualmente se murió. También aquí tenemos Francisco, el duque de Guisa, que empezó todo esto con el masacre de Huasi. Y la familia Guisa, para que sepan, era una familia noble en Francia que era ultracatólica extremista y quería matar a todos los hugonotes. También tenemos a Felipe II de España porque él se involucró en el lado de los católicos, porque a medida que pasaron los años, esta guerra se escaló más y más hasta que los otros países también se tuvieron que involucrar. En el lado protestante tenemos a Luis de Borbón y su compañero Gaspar de Coligny. Ellos eran los nobles que lideraban a los hugonotes y si reconocen el apellido de Borbón es porque la dinastía de Borbón eventualmente sería la dinastía que gobernaría a Francia y España. Y comienza aquí. Eh, Eventualmente, el Gaspar de Coligny es importante porque él fue la causa de, creo que la segunda o tercera guerra de religión, porque las cosas como que se habían calmado por un rato hasta que eventualmente hubo un atentado contra él. O sea, lo intentaron disparar, pero sobrevivió. Y luego creo que lo echaron por una ventana, si no me equivoco. Y, y eso, pues, y después de ese atentado, los católicos empezaron a pensar que los protestantes iban a tomar venganza. Entonces, entonces, en vez de permitir eso, los católicos se armaron y empezaron a luchar contra los protestantes. Y los protestantes empezaron a luchar contra los católicos en las calles de París. Y ese evento se llamó el Masacre del Día de San Bartolomé. Y fue muy sangriento. Eh, Después tenemos a Isabel I de Inglaterra, que
al principio empezó como moderada, pero eventualmente se volvió horrible de cruel contra los católicos. Y ella era el rival de Felipe II de España, entonces cuando él se involucró, ella también se involucró y todos tenían como agentes en el gobierno francés y todos como que intentaron involucrarse y intentaron invadir a Francia y se invadieron entre sí, entonces como que para ver quién iba a ser pues qué religión iba a tener Francia, como que los dos países se involucraron. Y aquí abajo a la derecha tenemos a Enrique de Navarra. Él, que también era de la familia de Borbón, eh, fue, fue un noble hugonote que fue un pariente del rey. El rey no tenía hijos, entonces el siguiente pretendente al trono era Enrique de Navarra, pero Enrique de Navarra era un protestante. Entonces, Enrique de Guisa, que no sé, que no lo tengo aquí porque no es muy importante, pero Enrique de Guisa le declaró la guerra para que no, para que él no fuera rey. Y luego el rey Enrique, creo que cuarto, espera, eh, no me acuerdo. Otro Enrique, o sea, el rey Enrique, no Enrique II, sino creo que Enrique el tercero o el cuarto, porque no le gustaba la violencia política en su país, le declaró la guerra a los dos. Entonces hay el rey Enrique, Enrique de Navarra y Enrique de Guisa, todos luchando entre ellos, y eso se llamó la Guerra de los Tres Enriques. Y como se pueden imaginar, esto fue todo un lío, muy confuso, mucha violencia hasta que eventualmente Enrique de Navarra se dio cuenta que él era la razón por toda esta violencia y la única razón por que están luchando es porque él era protestante. Entonces él, para acabar con la sangre, se convirtió al catolicismo. E instantáneamente, después de que se convirtió al catolicismo, los otros dos Enriques pararon de luchar porque, porque Enrique de Guisa no quiere luchar contra un católico, porque lo único que quería era un católico en el trono de Francia. Enrique de Navarra no quería, pues obviamente no quería violencia, entonces él se convirtió. Y el rey Enrique, eh, pues ya que no había violencia en su reino, él también se rindió. Pues no se rindió, pero paró de luchar. Entonces hubo paz. Eventualmente Enrique de Navarra siguió y él se volvió el próximo rey de Francia. Y cuando se volvió rey de Francia, él hizo el edicto de Nantes, que decretó que de ahora en adelante los protestantes eran libres para practicar la religión que querían. O sea, ya permitió la libertad de religión en Francia. Francia seguiría siendo un país católico, con un rey católico y leyes católicas, todavía con la iglesia metida en el gobierno, pero ya por lo menos los protestantes tenían el derecho de practicar la religión que querían. Entonces ahí se acaban las guerras de religión. Y justo a tiempo, porque 20 años después comenzó la Guerra de los 30 años. Uf. Bueno, la Guerra de los 30 años fue una de las guerras más sangrientas en la historia del mundo. De hecho, yo creo que, sí, no, siguió siendo la guerra más violenta de Europa, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial. Creo que Creo que el orden de guerras más sangrientas es la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la rebelión de Taiping en la dinastía china, pues en el siglo XIX en la China. Y por cuarto, la Guerra de los 30 años. 10.000 muertos.
en 30 años, solamente en Europa, perdón, 10 millones de muertos en 30 años solamente en Europa. Y comenzó gracias a la religión. Em, com- para simplificarlo, Bohemia era católica, la mayoría de Bohemia era católica, pero muchos bohemios en Praga eran protestantes. De hecho, creo que los líderes de la ciudad de Praga eran protestantes, si no me equivoco. Eh, y Bohemia era un territorio, un vasallo del Sacro Imperio Romano. Entonces, el emperador del Sacro Imperio Romano le mandó embajadores a ordenarles que se convirtieran al catolicismo, pues a ordenarles a los líderes de Bohemia que se convirtieran al catolicismo. Pero ellos se rehusaron y tiraron a los embajadores por una ventana, y como de 4 pisos. Y solo se salvaron por caer en Boñiga. Pero pero el intento era matarlos. O sea, entonces ellos llegaron a donde el emperador y el emperador empezó a reunir su ejército para capturar a Bohemia, porque Bohemia se empezó a rebelar después de esto. Entonces, y como Y como Bohemia era un país, era un reino con muchos protestantes, los nobles protestantes, o como se deberían llamar, los príncipes protestantes, porque en el Sacro Imperio Romano los nobles se llaman príncipes. Los príncipes protestantes todos se reunieron para luchar una rebelión contra el Sacro Emperador Romano. Y pero como los católicos no querían que los príncipes protestantes acabaran con el Sacro Imperio Romano, ellos se unieron a ayudar al emperador. Y como los reyes protestantes en otras partes de Europa no querían que los príncipes protestantes fueran oprimidos, ellos también se unieron a la guerra. Entonces llegó a tal punto en que la mayoría de Europa se involucró en esta guerra. La guerra de los 30 años es interesante por varias razones, pero creo que lo que más me interesa a mí es que está en ese punto extraño donde la guerra todavía no es la guerra de pistolas y cañones del siglo XVIII para adelante, pero tampoco es la guerra de espadas, escudos y caballeros de la era medieval. Está en ese punto como raro, donde las pistolas apenas están empezando a ser efectivas, donde los cañones apenas están empezando a ser efectivos, donde la gente poco a poco se está poniendo menos armadura, donde la guerra se está volviendo más y más ceremonial. Entonces, la guerra en el siglo XVII evolucionó a un punto donde se volvió algo completamente único. Entonces, la mayoría del ejército estaban armados, la mayoría de los ejércitos estaban armados con lanzas muy largas que se llamaban picas. Y estas picas estaban diseñadas para matar a los caballeros a caballo, porque el caballero que empieza, pues, que quiere atropellarte, pues lo puedes matar con esta pica a 2 metros de distancia. Entonces, estas picas fueron creadas para luchar contra los caballeros, porque en esta época los caballeros todavía seguían siendo como los más efectivos. Entonces, para defenderse contra los caballeros, usaban estas lanzas, estas picas, para matarlos. Entonces,
pero entonces uno como ayuda a los caballeros. Bueno, los dispara con las pistolas. Entonces tenemos gente con lanzas contra los caballeros y gente con pistolas elementales contra la gente con lanzas. Entonces se volvió como un disparate, pero un estilo de guerra muy, muy único. Es interesante, pero volvamos a la historia. Em, Eventualmente, pues, o sea, la guerra de los 30 años se luchó en contra de dos lados, como les dije, el lado católico y el lado protestante. En el lado católico tenemos a España y a, perdón, a España y a Austria. Pues, pues, ok, Austria ni siquiera es correcto, al Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano es el disparate de los disparates, entonces no voy a intentar explicarlo en este momento, pero para que sepan, era como, l- háganse de cuenta en los Estados Unidos, pero con un emperador en vez de un presidente, básicamente. Y el emperador del Sacro Imperio Romano también era el rey de Austria. Eh, entonces, el Sacro Imperio Romano, específicamente Austria y su vasallo Bohemia, lucharon eh, contra los protestantes. También España, y España le pertenecía a la misma familia, a la misma dinastía que al Sacro Imperio Romano, ellos también los ayudaron. También tenemos a Nápoles, que era el vasallo de España, y a Portugal, si no me equivoco, en esa época también era un vasallo de España. Y también tenemos los territorios que controlaba la familia Habsburgo pues de Austria y del Sacro Imperio Romano. Si ustedes no entienden, está bien, es muy complicado. Y en el lado protestante tenemos a Suecia y sus vasallos, Inglaterra, eh, Prusia, Holanda, que en teoría le pertenecía al emperador del Sacro Imperio Romano, pero se rebeló, y a Dinamarca. Y sus vasallos también, más todos los príncipes protestantes en el Sacro Imperio Romano. Sí, muy complicado. Eh, y si ven que Francia no está incluido en el lado católico, es de aposta, porque Francia cambió de lados. Porque miren esto, miren al territorio amarillo y anaranjado. Francia está como ensanduchado entre España y el Sacro Imperio Romano, que es básicamente Austria y sus territorios en Italia y en Bélgica. Y entonces Francia se siente acorralada entre estos dos territorios que le pertenecen a la misma dinastía. Entonces Francia, aun si Francia es católica, le sirve más estar estar del lado de los protestantes, porque de ese modo puede acabar con la influencia del Sacro Imperio Romano de Austria que la está acorralando. ¿Entienden? Entonces Francia, como por razones políticas, cambió de lado, porque empezó del lado católico por razones religiosas, pero para mantener su seguridad política se cambió de lado. Y también creo que Suecia se cambió de lado una otra vez y otros países se cambiaron de lados. O sea, empezó como una guerra de religión, pero eventualmente se convirtió en una guerra política. Eventualmente, Francia, Suecia, Inglaterra y Holanda, si no me equivoco, o sea, los países protestantes importantes más Francia, se reunieron en Westfalia, una ciudad en Alemania, para decidir
el futuro de Europa. Algunos territorios fueron cedidos a Francia y a otros países protestantes, pero, pero el efecto principal de esto para nosotros en este video es, uno, que Francia se ha establecido como la potencia política principal en Europa. Y dos, que el Sacro Imperio Romano empezó a estar decaída, porque ya porque después de esta guerra el tratado les dio que, que el Sacro Imperio Romano no tiene derecho de imponer la religión católica a los príncipes protestantes, y no tiene derecho de quitarle los derechos a los príncipes protestantes ni a cualquier príncipe en el Sacro Imperio Romano. Entonces, básicamente le quitaron la mayoría de la autoridad al emperador. Entonces, de aquí en adelante, el Sacro Imperio Romano empieza a tener menos y menos influencia hasta que llega Napoleón y acaba con todo el Sacro Imperio Romano. Pero eso ya es para el próximo video. Pero, y lo otro es que de aquí en adelante no hay más guerras religiosas en Europa. La gente sigue siendo muy religiosa y sigue odiando a las otras iglesias, pero de aquí en adelante las guerras no se luchan solamente por religión, de aquí en adelante es estrictamente política o economía. Ya la gente decidió que no vale la pena, no vale la pena matar a 10 millones de personas en una guerra por religión, porque esta guerra fue devastadora, especialmente para la gente de Alemania, el Sacro Imperio Romano, fue una devastación total, o sea, 10 millones de personas solamente en Europa, solamente en el siglo XVII, o sea, en 30 años, horrible, horrible, o sea, fue una catástrofe. Entonces, para evitar una catástrofe tan grande en el futuro, hubo como un acuerdo, así pues, no oficialmente, pero como todos tuvieron como la idea de que ya no deberíamos luchar más por religión. Y aquí empieza como el concepto de la tolerancia religiosa. Bueno, volvamos a concentrarnos en Francia. Como les dije, Francia salió de esta guerra muy bien. O sea, ya Francia se ha establecido como la potencia principal en Europa. Y por extensión, pues no, en el mundo todavía no, pero en Europa por lo menos sí, ya es la potencia, porque gracias a Francia los protestantes ganaron la guerra contra España y el Sacro Imperio Romano. Además, la guerra enriqueció bastante a Francia y le dio influencia política entre los protestantes. Entonces ya Francia como que se puede comunicar con los católicos y con los protestantes. Entonces ya como que se volvió eh, una influencia política muy importante. Y aquí, y gracias a eso, gracias a la prosperidad e influencia que Francia tuvo en esta época, el rey empezó a hacer unos cambios. El rey en esta época es Luis XIV. Y Luis XIV vio a lo que le pasó al Sacro Imperio Romano y dijo y decidió que de aquí en adelante, pues que no puede permitir que que lo mismo le pase a él, que él pierda control de sus súbditos, como le pasó al Sacro Emperador Romano. Entonces él empieza a creer que el rey debe tener autoridad absoluta en el reino. Entonces, sí, acordémonos del feudalismo que discutimos más atrás en este video.
eh, el feudalismo es pues para resumir, es un sistema complejo donde los nobles le deben lealtad al rey y el rey tiene que respetar los derechos y los deseos de los nobles. El rey no es el único con el ejército, sino que el rey tiene el ejército más grande, pero los nobles combinados tienen un ejército más grande que el del rey, aunque ningún noble solamente es más poderoso que el rey. Entonces, Luis XIV quiso encontrar una manera para tomar poder absoluto en Francia. Entonces, él se volvió indispensable para los nobles. O sea, él supo que influencia sobre el noble que tiene influencia sobre el rey tiene influencia sobre el reino. Entonces, ¿qué es la única cosa que todos los nobles en el reino quieren? Ser el amigo del rey, ser el que tiene el oído del rey, ser el que está más cerca al rey en todos los momentos. Entonces él le empezó a dar las posiciones más íntimas a los nobles más leales. Y por qué las posiciones íntimas? Pues porque como les dije, el noble más influyente en el reino es el que tiene el oído del rey, es el que le puede decir cosas al rey, el que le puede pedir favores, el que es amigo del rey. Entonces, ¿quién es el que está en contacto constante con el rey, especialmente en privado? Pues el que está a cargo del baño, del sanitario, o sea, le limpia al rey después de que se va al baño, o sea, el que le pone los zapatos por la mañana, el que lo viste. Entonces, él empezó a dar estos cargos importantes en la corte a los nobles, porque si un duque quiere pedirle el favor al rey, la mejor forma de hacer eso es poder estar cerca al rey. Entonces, las posiciones de servir al rey, de estar cerca de él, se volvieron muy preciadas entre los nobles. Entonces, cada noble se volvió más y más leal al rey para conseguir estas posiciones, para que el rey le diera favores y para que el rey hiciera lo que ellos quisieran. Y para facilitar esto, Luis XIV construyó el Palacio de Versalles e invitó a todos los nobles del reino a vivir ahí, a estar ahí con él y festejar con él todos los días. Y todos los nobles accedieron y se fueron a vivir, pues no vivieron ahí oficialmente, pero se quedaron ahí por mucho tiempo, pues se quedaban ahí por meses a la vez. O sea, los nobles vinieron a Versalles y empezaron a vivir con el rey juntos, festejando con él, siéndole increíblemente leales, sirviendo al rey, para que el rey les diera esas posiciones importantes privadas, para que ellos le pudieran pedir favores al rey. Entonces, esto creó una cultura de lealtad absoluta hacia el rey, donde lo único que un noble quiere es estar cerca al rey y hacer que el rey le ponga atención. Entonces, todos los nobles, entonces, de ese modo, de volverse una comodidad para los nobles, de volverse un bien cotizado para los nobles, Luis XIV se volvió indispensable. Entonces, ya que todos los nobles viven con él y todos quieren serle leal a él para que él les dé favores, ya a los nobles les empezó a importar menos y menos tener sus propios ejércitos, porque yo qué quiero con el ejército si yo soy el que le pone las zapatillas al rey y el rey me da lo que yo le pido. Y yo, ¿por qué necesito estos derechos y esta autonomía si yo siempre estoy con el rey
y yo quiero que el rey me quiera. Entonces, gustosamente le cedo estos derechos al rey. Entonces ya el rey empieza a tener no solamente el ejército más poderoso en el reino, sino que el único ejército en el reino. Y ya los nobles empiezan a tener menos y menos poder. Entonces, silenciosamente, Luis XIV acaba casi por completo con el feudalismo y se establece como el primer rey absoluto en Europa en el mundo moderno. Y, y todos en Europa, todos los otros reyes lo están viendo y lo empiezan a admirar. Entonces todos quieren tener lo que Luis tiene, todos quieren tener Versalles, todos quieren tener esta relación con los nobles, donde los nobles cotizan las posiciones reales y donde el rey les da favores a los nobles y pues y se vuelve pues y todos y los nobles le dan lealtad al rey, o sea, todos quieren tener lo que tiene Luis XIV. Entonces, los otros países comienzan a seguirle el ejemplo. En Rusia, esto fue muy exitoso, o sea, Rusia se volvió una monarquía absoluta muy fácilmente. En España también tuvieron éxito, pero el poder de la iglesia siguió siendo muy poderoso, entonces todavía el rey como que medio le tiene lealtad a la iglesia. Intentaron lo mismo en Inglaterra, pero en Inglaterra los nobles eran muy poderosos, entonces le cortaron la cabeza al rey y comenzó una guerra civil. Entonces sí, como que Luis XIV como que empezó pues como que eh, él fue el que, pues todo el mundo lo empezó a copiar a él. Y mientras que todo eso estaba pasando, Francia se siguió volviendo más rica. Francia empezó a establecer colonias en el Nuevo Mundo, donde por lo general Francia fue creo que la única potencia colonial que no abusó de los indios. O sea, los españoles intentaron asimilarlos y convertirlos, los ingleses intentaron exterminarlos, pero los franceses solo querían comerciar con ellos y establecer unas ciudades en los puertos. Entonces, pues obviamente sí hubo como incidentes, sí hubo guerras, pero por lo general Francia quería ser amigos con los indios, socios de los indios y no sus dueños, ni no ser los dueños de los indios, sino exterminar a los indios, querían ser los amigos. Em, entonces sí, eso es interesante. También Francia empezó a establecer colonias en la India y en África, pero todavía esto está como en una fase muy básica. Lo otro que hizo Luis XIV fue prohibir el protestantismo en Francia. Como si ustedes se acuerdan, Enrique de Navarra es cuando se volvió rey de Francia, decretó que los protestantes tenían el derecho de tener la religión que quisieran. Luis XIV, aunque no le gustaba el Papa, él seguía siendo muy católico, entonces él prohibió el protestantismo y expulsó a los protestantes que no se convirtían al catolicismo. Bueno, en fin, Luis XIV gobernó, sí, gobernó por varias décadas, o sea, él se murió como entre 90 y 100 años, o algo así, algo por el estilo. Eh, él llevó a Francia a la prosperidad. Él también, pues, o sea, Francia prosperó tanto bajo su reinado que se llama el Rey del Sol, porque su esplendor, pues el esplendor de Luis XIV fue tan espléndido como el sol. Muy, muy lindo. Eh, por último, la guerra de la sucesión española comenzó durante el reinado de Luis XIV. Básicamente, el rey español se iba a morir y el siguiente rey de España sería o el hijo del rey de Francia
o el hijo, bueno, o el nieto del rey de Francia o el nieto del emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces otro lío se empezó. Francia volvió a luchar contra el Sacro Imperio Romano y Francia volvió a ganar. Esta es como de las primeras guerras donde se empiezan a usar más pistolas que cualquier otra cosa. Ya estamos firmemente en la época de pistolas y cañones. Eh, ok, entonces Luis XIV se murió muy viejo y fue seguido por Luis XV. Luis XV, pues, ok, todo el mundo adoraba a Luis XIV, pero pero el reinado de Luis XIV tuvo sus problemas. Número uno, cómo va a construir a Versalles y uno, cómo le va a dar todos estos privilegios y favores a los nobles. Y uno, cómo le va a dar todo esto a ellos sin, eh, pues, eh, sin ponerles impuestos a los nobles. Bueno, le ponen los impuestos a los campesinos. Entonces los campesinos empiezan a pagar por la riqueza de los ricos aún más. Entonces Francia empieza a endeudarse gracias a las guerras, pero sigue teniendo que mantener el estilo de vida de los nobles con tanta elegancia y con tanta decadencia. O sea, Luis XV es famoso porque tuvo varios amantes, incluyendo la famosa Madame du Barry. Eh, y él como que armó todo un escándalo en su época con ella. Y la gente común de Francia, especialmente los educados, empezaron a notar, hey, ¿y por qué necesitamos un rey? Y el rey porque tiene que ser tan rico y porque es que los campesinos tienen que pagar por todo y el rey porque dice que es católico si sigue siendo tan decadente y porque necesitamos al catolicismo y al rey. Entonces esto como que empezaron a dudar de todo. Y esto se llamaría la Ilustración, pero vamos a hablar de eso y sus efectos en más detalle en el siguiente video, que será sobre la Revolución y Napoleón.